Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con la explicación de lo que es la ley de Boole-Mariotte. Bien, primero vamos a indicar que la ley de Boole-Mariotte se debe a dos fórmulas de dos científicos diferentes. En el primer caso, Robert Boyle decía que cuando una presión está sometida, un gas está sometido a una cierta presión, el volumen disminuye de manera proporcional. Es decir, que si el volumen aumenta, la presión disminuye. Si el volumen disminuye, la presión aumenta. Eso fue lo que decía Boyle. Años después, el francés Edmé Mariotte siguió trabajando en esta ley de Boyle y demostró que sí es cierto lo que decía, solamente que al factor de temperatura constante sucede lo que decía Boyle. ¿Estamos? Entonces, Boyle decía que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Y Mariotte determinó que eso sucede cuando la temperatura es constante. Bien, esa es la famosa ley de Boyle-Mariotte, una combinación de dos leyes. Perfecto, esta es la fórmula, fíjense, presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Aquí tenemos el despeje de las cuatro fórmulas: presión inicial, volumen inicial, presión final y volumen final, que todo se despeja de esta fórmula principal o fórmula general. Es decir, si yo quiero determinar la presión inicial, voy a hacer un simple despeje matemático. Al estar multiplicando, el factor volumen va a pasar dividiendo, como se ve aquí. Y así sucesivamente con las cuatro. Nosotros vamos a trabajar con estas unidades de medida. En presión vamos a trabajar con atmósferas y en volumen vamos a trabajar con litros. Bien, ahora un ejemplo muy simple, muy sencillo. Les puedo decir que si yo tengo un cierto gas en un recipiente de 500 mililitros a una presión de una atmósfera y a temperatura constante, ¿cuál será el volumen si la presión aumenta a 2 atmósferas? Bien, lo primero que tengo que identificar es cuál es el inicial y cuál es el final. Ahí claramente se dice que si tengo un recipiente con un gas de 500 mililitros y una presión de una atmósfera, ¿cuál será el nuevo volumen si la presión aumenta? Ahí está diciendo que es lo que tenía contra lo que voy a tener. Entonces, si la fórmula de la ley de Boole-Mariotte dice que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final, y a mí el ejercicio me está pidiendo volumen final, voy a despejar volumen final. Como les dije hace un momento, es una simple operación matemática. Si aquí están multiplicando, el factor que está de más, que sería este en este caso, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, quedaría presión inicial por volumen inicial entre presión final. Muy bien, eso es lo que respecta a la fórmula. Ahora, tengo que ver si están en las unidades de medida correspondientes. La presión, como les dije, tiene que estar en atmósferas y el volumen en litros. Y aquí tengo 500 mililitros. 500 mililitros es el igual a medio litro. ¿Sí? Recuerden que en las botellas aparece, por ejemplo, 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos y es igual a 1000 mililitros. ¿Sí? O también 1 decímetro cúbico. Muy bien, teniendo eso en mente, vamos a resolverlo. La presión inicial vale 1 atmósfera, el volumen inicial son 0.5 litros y se va a dividir en la presión final, que son 2 atmósferas. Recuerden, una simple eliminación de unidades de medida, atmósferas con atmósferas se va y me va a quedar en litros la respuesta. Entonces, utilizando la calculadora, yo voy a determinar que 1 por 0.5 entre 2 me va a dar 0.25 litros, lo cual es correcto.
Si la ley dice que si la presión aumenta, el volumen debe disminuir. Si yo tengo 2 atmósferas de presión, voy a tener 0.5. Si aumentó el doble, este debe disminuir exactamente la mitad. Este aumentó el doble, disminuye la mitad. Espero que haya quedado claro lo que es la ley de Boyle y Mariotti.